¿Qué tal, amigos? Estamos preparándonos para un nuevo capítulo. Un capítulo que se va ensamblando con ideas que ya hemos desarrollado previamente. Ya entendemos que hay un juicio. Entendemos que Dios quiere sacar adelante hasta su consumación su plan de salvación. Pero durante todo este tiempo, ¿cómo es este Dios? ¿Quién es este Dios? El primer mensaje angélico cierra justamente con este anuncio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra. Nos habla de Dios como creador. Él es el que está detrás de ese evangelio eterno. Él es el que está detrás también de este mensaje de juicio, que ya vimos que son buenas nuevas. ¿Qué relevancia tiene de que Él se presente como nuestro creador, sobre todo en estos tiempos, en donde incluso ese concepto se nos ha olvidado? Qué bien nos hace saber que no somos frutos de la casualidad. Y vamos a estudiar eso aquí, en Lecciones de la Biblia. Esta semana, adoren al Creador. Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad fueron creadas y existen. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Hola, una vez más, gracias por estar con nosotros aquí en Nuevo Tiempo y en su programa Lecciones de la Biblia. Estamos ya comenzando un nuevo capítulo, adentrándonos ya en la lección número 7. Va pasando muy rápidamente el tiempo, queridos amigos, y en nuestro análisis de este mensaje de los tres ángeles, este mensaje cósmico, estamos todavía en el mensaje del primer ángel, pero ya estamos avanzando hacia otra expresión característica de lo que él busca compartir con todo el mundo. Para analizar esto, ver cómo se ramifican los diferentes aspectos, sigue con nosotros, como siempre ya, Pastor Eduardo. Una vez más, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a ustedes que nos siguen ahí desde casa, y esperamos que el estudio o el repaso que vamos a hacer ahora pueda ser edificador para todos ustedes. Así es, y en esa confianza vamos a orar, queridos amigos, para que también en nuestro diálogo todos nos veamos beneficiados y el Espíritu Santo nos guíe en este estudio y también nos lleve a decisiones concretas respecto a nuestra vida y nuestra experiencia cristiana. Oremos. Señor, en esta hora, gracias te damos por tu bondad, porque en lecciones pasadas ya hemos ido viendo cómo tú vas actuando en la historia para traer un cierre a todos estos problemas que el pecado ha introducido. Permítenos también ahora ir recuperando estas grandes verdades que nos sustentarán mientras aguardamos ese gran epílogo, esa gran conclusión gloriosa. Permítenos tú ahora, con la ayuda de tu Espíritu Santo, comprender tu palabra y también ser transformados por ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, lección número 7, como ya mencionábamos, y aún así estamos en el mensaje todavía del primer ángel. Ya hemos visto esta expresión del juicio. Vemos también que semanas anteriores pudimos explorar lo del Evangelio eterno. Y ahora tenemos una invitación, ¿ya? Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Y de ahí que quien fue el autor de esta serie de estudios le ha puesto como título a este capítulo, ¿no? Adoren al Creador, al que hizo todas las cosas. ¿Por qué es tan pertinente que cuando ya este mensaje incorpore el Evangelio, el juicio, ahora conecte con esta noción de un Dios creador? Tiene toda la relevancia
posible. Porque ¿qué sentido tendría adorar a Dios con el contenido de la revelación que nos ha dado en la obra de Jesús, el pecado? ¿Qué pasaría si no fuese Él el creador? Si todo lo que creemos o un sistema de creencias que tenemos obedece a una falacia, a un engaño. Lo que ocurriría es que nada de lo que enseñamos o creemos podría tener sentido. No tendría sentido los 10 mandamientos, no tendría sentido un sistema ético revelado. Ahora la ética estaría relevada más bien a lo subjetivo, a lo cultural, con todo lo caótico que eso significa para la humanidad. Así es que es muy relevante que aquel que estamos adorando no es cualquiera, es el Creador. Y el Creador que ha venido, que vino, que se encarnó, que estuvo con nosotros, el mismo que dio su vida por nosotros. No es solo el que nos ostenta el poder, ese que ostenta el poder y que viene es también el Creador. Entonces me parece que es fundamental que se señale que de quien se está hablando es el Creador. La clásica pregunta del ser humano, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Vemos que el juicio ya en el capítulo anterior exploraba justamente ese cierre, ese punto final, el hecho de tener una conclusión feliz, un epílogo feliz. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Cómo es que esto empezó? Si fuera evolución, como tú bien decías, un código moral objetivo pareciera que no tiene mucho sentido. Si venimos de alguna forma en que la materia pasó a existir de la nada, y es interesante escuchar algunos debates entre cristianos y tal vez ateos o agnósticos, y la explicación para que algo ocurra o aparezca donde antes no había nada son solo razonamientos circulares, ¿ya? Pareciera que a gritos están pidiendo que alguien haya intervenido, y esa es la respuesta que da la revelación. Dios hizo estas cosas. Pero si tenemos claro el juicio y que hay un punto final, no estaría completo el cuadro sin una clara comprensión del origen. Y lo que tú ¿Quién señalabas, es el que juzga? Claro, y lo que tú señalabas, eso de hay un Dios personal que tiene un profundo interés en el resultado del juicio, porque Él mismo nos hizo. Somos criaturas suyas. Por lo tanto, mientras estamos aguardando, mientras aguardamos ese desenlace, nunca debemos olvidar el tierno cuidado, preocupación de Dios respecto a nosotros, justamente debido a esto, que Él es nuestro Creador. Ahora, naturalmente, esta invitación podría ser ignorada. El mensaje puede ser bueno, puede ser oportuno, pero igualmente pueden haber oídos que no están dispuestos a escuchar. Y creo que tenemos suficiente evidencia en la historia y en nuestra realidad contemporánea, tal vez miembros de nuestra misma familia o comunidad cercana, en donde vemos que estos mensajes de parte de Dios sencillamente no han logrado causar una respuesta favorable. Y sin embargo la invitación sigue en pie. Hay un Dios personal que se preocupa por nosotros, que tiene un profundo interés en nuestro bienestar eterno, pero eso no aparece de la nada. Aparece justamente porque Él forjó ahí en el principio este plan perfecto, y como creador todavía Él no renuncia a su creación. Es muy relevante lo que tú mencionas, porque existen muchas corrientes que tienden a no necesariamente corroborar o confirmar la existencia de un creador, pero otorgar que podría haber existido un creador, pero que si existió un creador, en realidad estamos librados a las leyes naturales. A las leyes naturales, a lo que ocurra. No hay un interés, no hay un seguimiento y no hay un propósito, pero el Apocalipsis nos menciona, nos muestra con evidencias también que no es así, que Él está interesado,
que tiene un plan para restaurar las cosas a como Él las hizo. Y justamente porque es el creador, es el que puede, ¿no? Y no es un creador que nos dejó allí abandonados a nuestra suerte, sino es un creador que quiere hacer las cosas bien y que quiere rescatar y restaurar las cosas a como eran el plan original. Si regresamos al primer capítulo del libro de Apocalipsis, porque normalmente siempre comenzamos en el 14 y de ahí vamos ramificando. Desde luego ya hemos hecho alusión al primer mensaje angélico en el capítulo 14. Pero tal vez tomar como contexto la propia experiencia de Juan. Juan, él conoció a Jesús de cerca, él fue uno de los discípulos. Y eso tuvo ahora ciertas consecuencias. Ser discípulo de Jesús cuando el Imperio Romano tiene ya una ideología bastante instalada, lo que predomina, ¿no es cierto?, es la religión más bien pagana, politeísta, etc., en donde ellos han sido bastante tolerantes y flexibles con las religiones ya establecidas cuando ellos van avanzando y conquistando. Así que ser judío en esa época y practicar la fe judía no era un problema para el Imperio Romano como tal. Sí les preocupaban ciertas, ¿no es cierto?, escaramuzas, cierta resistencia a la presencia romana de parte de algunos en Judea. Pero como religión estaba dentro de las religiones aceptadas, establecidas, porque ya existía antes de la llegada de ellos. No así el cristianismo. Y el cristianismo empieza a trastornar el mundo, como se habla también en el libro de los Hechos. Estos que trastornan el mundo también han venido para acá. Y Roma también sufre, ¿no es cierto?, los efectos del mensaje cristiano que comienza a revolucionar el pensamiento, la sociedad pagana. Se ven confrontados con un mensaje tanto mejor y sin embargo que incomoda. En ese plano, Juan es ahora puesto en la isla de Patmos, él está preso allí, está exiliado allí después de estar desarrollando un ministerio pastoral en Éfeso, actual Turquía, ¿no es cierto? Él está en una de estas islas en Patmos. Por causa, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por lo tanto, es la palabra, es el anuncio de parte de Dios lo que lo tiene allí. Es su fidelidad al mensaje de parte de Dios, entregado por Jesucristo, que lo tienen allí. Y por lo tanto hay que pensar en que este mensaje angélico nos alcanza en circunstancias también muy similares a las que le tocó vivir a Juan. Pensar y hablar de un creador hoy es tal vez muy comparable con lo que le tocó hacer al cristianismo en el primer siglo. Es un mensaje disonante de alguna manera. No todos están dispuestos a aceptar, ya sea por motivos científicos según ellos, o ya sea por tu cultura, tu realidad familiar. Nunca te llevaron a la iglesia, nunca te enseñaron de estas cosas cuando niño. Cualquiera sea el caso, es un mensaje que resulta desafiador y puede caer en oídos de alguien como una nota disonante frente a la cual a veces se ve una reacción un tanto hostil inclusive. Juan no era ajeno a esto y sin embargo los primeros capítulos de Apocalipsis nos muestran que Jesús justamente sale al encuentro de su discípulo y lo anima para lo que está por venir. Lo anima para que él entienda de que esa tribulación no es sin sentido. ¿Será que es tan desafiador aceptar el mensaje de un Dios creador que necesitamos todo este contexto de ánimo, de la propia experiencia de Juan para que nosotros ahora mismo podamos vivir con este mensaje en nuestro corazón? Pareciera que sí, a la luz de esta evidencia, pero... Sí. Es muy revelador lo que tú mencionas, el hecho del Señor viniendo personalmente a acompañar a Juan, darle el último mensaje. Y siendo que es el último libro que tenemos en la Biblia, la última aparición de Jesús
a una persona para reconfortarlo antes de su segunda venida, por lo menos en lo que tiene que ver con la Biblia. Es bien interesante y a mí me lleva por lo menos a pensar en lo que yo creo que ella es un principio por el cual Dios obra. Y yo lo llamo el principio de la cercanía. Dios quiere estar cerca de su pueblo. Lo vemos eso en toda la Biblia. En toda la Biblia. En tanto el pecado hizo separación entre Dios y el hombre, se echó a andar el plan para no estar lejos de Dios y para que su pueblo no estuviera lejos de Dios y traerlo de vuelta. Le dice, por supuesto, nosotros recordamos las palabras de Éxodo, ¿no? De Dios en Éxodo. Harán un santuario para mí, para que habite yo en medio de ellos. Él quiere estar allí, Él quiere habitar con su pueblo. Cada vez que llama a alguien, a Moisés, a Jeremías, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Cuando Jesús está acá, la forma que tiene de formar a los que serán líderes de la iglesia que Él va a instaurar, la forma que tiene de instruirlos dice que los llamó para que estuvieran con Él. Él quiere estar, aquí otra vez vemos a un Dios que quiere estar cerca, no quiere estar lejos. Le dice a los discípulos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora está con Juan. Los salmos ya decían, cercano está Jehová, de todos los que lo invocan, de veras. Es un mensaje potente para nosotros también. Ese Dios que quiere estar cerca, tan cerca, que ahora como tú mencionas a Juan, podemos ver también, muy ligado con el tópico que estamos estudiando, la introducción de Juan. En el principio era el verbo. El Evangelio, ¿no? El Evangelio de Juan. El verbo era con Dios, ¿cierto? El verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que existe fue hecho. Y el versículo 14 irrumpe diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Jesús, el Creador. Jesús, el Creador. De ese se está hablando en Apocalipsis, del Dios Creador que quiere estar cerca, tan cerca que se encarnó, tan cerca que estuvo allí acompañando a los profetas, a su pueblo, y ahora está, como vemos, también con Juan. Así es. Y bueno, esta idea de Dios queriendo estar presente con sus criaturas está ahí mismo en el relato de la creación. Al final, Dios aparta ese tiempo, el sábado, que ha instituido como un momento para que Él y sus criaturas estén juntos. Ahí recién se considera completada la obra creadora. Si bien hasta el sexto día Dios está creando, separando primero, ¿no es cierto?, luz de tinieblas y etc. Pero la obra plena está cuando finalmente Él está con sus criaturas. Y ese es un concepto que Dios no va a renunciar a Él. De hecho, todos estos elementos que ya hemos visto en lecciones anteriores, esta misma idea del juicio que ya hemos estado repasando en capítulos anteriores, tiene sentido debido a que Dios busca restaurar, busca poner fin a este intruso que es el pecado y la muerte, las acusaciones de Satanás que han hecho finalmente una merma entre Dios y su pueblo, ahora a través de este juicio. Eso se le colocará un punto final. Pero ¿quién es el que juzga, como tú decías? ¿Quién es este Dios que está detrás? Es el Dios creador. Ahora, no es solo en Apocalipsis donde hay una asociación entre creación y juicio. También hay otros pasajes que podemos ir explorando, pero para eso vamos a ir a una pequeña pausa y de regreso. Así que, queridos amigos, ya estamos con ustedes en breves instantes. Ya estamos de regreso después de esta muy breve pausa y queremos también apartar un momento, como solemos hacer, para saludar a algunos de nuestros amigos que muy gentilmente envían sus saludos y esas manifestaciones sinceras de aprecio
al canal, al equipo aquí en Nuevo Tiempo y también a este programa. Tenemos aquí a Jorge Sagrero, ¿ya? Él agradece estas bonitas lecciones, el hecho de poder, ¿no es cierto?, ir a la Escritura. Nora Castillo también, que nos saluda desde Coñaripe, Chile, ¿ya? Agradeciendo también cómo se está analizando este mensaje profético y este mensaje de los tres ángeles en particular. Leli Silva, también un saludo para usted. Ella nos saluda desde Perú. Sin embargo, si entiendo bien, ella vive en Londres, ¿ya? Le encantaría conocer mucho más de la palabra de Dios. Ella escucha este programa y le encanta, así que, querida amiga Leli, pónganse en contacto. No creo que haya impedimento para que incluso en Londres usted pueda recibir material de parte de sus amigos de Nuevo Tiempo. También tenemos los saludos de María Noelia Torres, Amparo Aguilar, gente que nos saluda también. Amparo Aguilar, ella es de Perú, sin embargo vive en Italia. María Noelia Torres nos saluda desde California. Como ustedes ven, la comunidad que reúne finalmente abarca más que solamente el territorio aquí en Sudamérica y estamos muy felices de que ustedes nos puedan acompañar y que inviten también a sus amigos a formar parte de este diálogo. Estamos entonces aquí con el pastor Eduardo dialogando justamente sobre estos conceptos. Dios como creador, Dios como un creador y por lo tanto cercano a sus criaturas, y que en ese contexto la idea que ya se ha desarrollado previamente del juicio cobra un sentido un tanto más rico. No es un juez distante, arbitrario, rígido, no. Es un juez que tiene una profunda preocupación por nosotros. Se me viene a la mente, por ejemplo, Pablo predicándole a los atenienses, Hechos capítulo 17. Él está hablándoles acerca del Dios no conocido. Y por lo tanto él tiene poco tiempo para captar el interés de ellos y para hablarles de este Dios, que ellos sin conocerlo lo dejan ahí en un punto suspensivo. No vaya a ser que de todos los dioses estemos dejando uno afuera. Bueno, de él, dice Pablo, yo les quiero hablar. Y ustedes ven que en el versículo 24 del capítulo 17 del libro de los Hechos, él comienza su discurso hacia ellos. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y la tierra. Él no mora en templos hechos de hombres, ni es servido por manos humanos, ¿ya? Como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, este Dios que ustedes no conocen, del cual yo les quiero hablar, es el Creador. Y como tal, no es que Él dependa de sus ofrendas, de sus sacrificios, algo muy común en el mundo pagano, que había que mantener vivos y robustecidos a los dioses a través de los sacrificios. No, al contrario, dice Él, Él es el que nos da la vida. Así comienza Él su presentación de Dios. Y al final, en el versículo 31, cuando Él ya está terminando, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Clara alusión a Jesucristo, la cruz, los méritos de Jesucristo que nos sustentan en el juicio, y es muy claro también lo del juicio aquí. Entonces, Él abre y cierra con estos conceptos que ahora los vemos reflejados en el mensaje angélico para este tiempo, y sin embargo vemos de que esa ha sido la aproximación también evangelizadora en otras instancias de la Escritura. Juicio y creación, comienzo y fin, ¿no es cierto? Aquí hay también, no debe extrañarnos, sabemos que el Apocalipsis está plagado de alusiones al Antiguo Testamento. Y este mensaje no es la excepción. El contenido del mensaje concluye diciendo: y adorad a aquel que hizo, temed a Dios y dadle gloria. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Si nosotros leemos la conclusión del mandamiento del sábado en Éxodo 20:11,
Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí hay una clara alusión a la ley de Dios, al decálogo, a los 10 mandamientos en general y en particular al cuarto de ellos que hace alusión al Dios creador. Dios no solo es el creador, Dios dijo cómo quería que se le adorara y mencionó cuándo debía adorársele. Y en este mandamiento que tiene el sello del Dios creador, que hace alusión específica al Dios creador, el día en que se conmemora al Dios creador, aquí hay una directa alusión al día sábado como el día en que se debe adorar correctamente a este Dios creador. Es bien interesante que también es una alusión al juicio, me parece. Allí el doctor Richard Davidson, él hace la siguiente aclaración o la siguiente observación, porque ustedes notan que aunque hay una clara alusión al 4º mandamiento, el 4º mandamiento dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, concluye esa sentencia. Sin embargo, Juan acá concluye diciendo el mar y las fuentes de las el aguas. mar y las fuentes de las aguas. ¿Y qué pasó aquí? Se olvidó Juan del mandamiento, de la Torá. Es muy poco probable. Los niños hebreos aprendían porciones de memoria y esta es una de las principales de ellas, junto con la Shemá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se olvidó? No creo que se haya olvidado. Por alguna razón, él añade aquí y las fuentes de las aguas. El doctor Davidson hace un análisis interesante y ve aquí una alusión al juicio por agua en el diluvio. No es de extrañarse, ya que estamos hablando de juicio. Está hablando del momento del juicio. Estamos hablando acá del Dios creador que juzga. Y las fuentes de las aguas pueden, sin problema, ser una alusión también a ese juicio. Sí, bueno, la idea aquí de creador, juicio, necesariamente no la podemos obviar. Y ya que tú mencionas, ¿no es cierto?, esta alusión al sábado, ahí es donde uno va encontrando tal vez respuesta a alguna pregunta que busca darle alguna concreción a esto. ¿Cómo conecto estos dos aspectos? ¿Cómo los vivo? ¿Cómo lo integro a mi vida devocional? ¿Cómo lo integro a mi vida religiosa? ¿Qué hago si es que yo quiero responder positivamente a este mensaje de adorar al Creador? La respuesta estaría justamente en que Dios ha indicado, ¿no es cierto?, la relevancia de cómo el día sábado honra tanto la noción de Él como Creador y también como Salvador, ¿ya? Y como en ese plan de salvación el juicio necesariamente debe ocurrir para traer a un punto final esta historia de tristeza, de miseria, que Él ya pronto quiere acabar. Y es bien interesante, tomándome de algo que tú mencionas allí también, el día sábado como un día de encuentro, no como un día de una restricción. El énfasis no está en la restricción, el énfasis está en el encuentro, ¿no? Con mi esposa, Cecilia, mientras éramos novios, hubo un momento bien complicado no porque hayamos tenido un problema, sino porque los horarios no coincidían. El sábado yo estaba todo el día fuera del campus, ella se quedaba para tocar el piano, yo estudiaba en la mañana, ella en la tarde, y así no encontrábamos tiempo para estar juntos. Así es que, ¿qué es lo que hicimos? Miramos los horarios y encontramos que el día viernes en la tarde era una franja de tiempo en la semana en que ambos podíamos disponer de tiempo. Normalmente los días viernes en la tarde, los que éramos internos en la Universidad Adventista de Chile, allí usábamos ese tiempo para asear la pieza, lavar algo de ropa. Pero como nosotros vimos que ese era el tiempo para estar juntos, ¿qué hicimos?
dijimos, bueno, en este tiempo vamos a estar juntos. O sea que cualquier otra actividad queda desplazada para otro momento. Y si había que lavar algo, si había que hacer el aseo, se hacía antes, cosa de tener ese tiempo despejado. La prioridad no era la abstención de tareas o de estudios o de trabajos domésticos, porque la prioridad era tan importante que todo lo demás queda desplazado. Entonces es importante mirar también el propósito de Dios al mandamiento, especialmente al día sábado, al adorar a Dios. No se adora a Dios con la restricción. Como tú preguntabas, ¿no? ¿Cómo adorar? No, el sentido de la adoración no es el no hacer cosas, el sentido de adoración es el encuentro. El encuentro. Por eso queda desplazado cualquier otro compromiso para dar prioridad al encuentro con el Señor. Así es. Ahora, esta idea de juicio, mirándolo como el desenlace de la historia del mundo, también tiene, tal vez como antesala, juicios preliminares de parte de Dios respecto a su propio pueblo, por ejemplo. No tenemos que buscar muy lejos para ver cómo el mismo exilio de ellos era un juicio de Dios a su rebelión, al hecho de que ellos lo habían abandonado como Dios de ellos como pueblo. Y curiosamente ellos como que nunca renunciaron a ofrecerles sacrificios, a mantener eso, pero habían abrazado una cantidad de ídolos, de divinidades paganas. Le habían dado la espalda a Dios en la práctica. Y qué terrible esto, porque esto trajo degradación moral para ellos, los dejó expuestos a los poderes enemigos de los cuales Dios gustosamente los habría protegido, de ellos mantenerse fieles, cumpliendo el propósito al estar ahí en la tierra. Si me olvido de Dios como creador, cualquier cosa puede fácilmente empezar a competir y ocupar su lugar. Y no porque Dios no tenga el poder, el respaldo como para marcar su presencia en nuestra vida. Sin embargo, Él nos ha dado esa libertad para elegir. Tristemente a veces elegimos mal. Por lo tanto, este ejercicio de escuchar esta invitación, ya que hay un juicio, ya que se habrá de resolver todo este dilema del ser humano y de la humanidad, ¿cómo me aproximo a fin de que ese juicio no sea de temor, como tú mencionabas en esa comparación de la llegada de tu amigo? Es justamente descubriendo o incluso redescubriendo a Dios como mi creador, a ese Dios que busca estar de manera cercana conmigo. Y Dios como cabeza de la creación, como el primogénito respecto a la creación, también como Pablo desarrolla en Colosenses, y que Él sea el que está desarrollando esta obra de juicio en el cielo. O sea, no tenemos cómo separar realmente el anhelar un buen desenlace, querer que el problema del sufrimiento se acabe, que haya por fin justicia. No puedo yo esperar vivir ese escenario positivamente separado de la idea de que ya he cultivado una relación con Dios, con Jesucristo como mi creador. Por lo tanto, hay mucha gente que anhela que los problemas se acaben, no quieren ver más hambruna en el mundo, quieren que por fin reine la justicia, están cansados de o la delincuencia o del peligro, de lo inseguro que está el mundo muchas veces para vivir. Queremos ese buen desenlace, queremos que alguien haga algo. Bueno, Dios está ofreciendo poner punto final, pero por la fuerza, por voto de la mayoría, porque ya simplemente estamos hastiados y estamos reaccionando ante el problema del mal. No, Dios nos presenta un cuadro tanto mejor. Hay una creación perfecta que tiene que ser restaurada. Hay una relación con Él que Él anhela ofrecernos, aunque estemos hoy en aflicción. Y por eso comenzábamos nuestra reflexión viendo a Juan, ¿no? En la isla, él en aflicción y todo, perseverando fiel y firme en su fe. A nosotros se nos invita a hacer exactamente lo mismo hoy. Y hay una palabrita interesante en este llamado, en el cierre del mensaje del primer ángel. Es el llamado a adorar. Hemos hablado del Creador, quién es el Creador, qué significa que sea el Creador, un Creador cercano. Pero el tipo de relación es una relación de adoración.
y finalmente en el conflicto final, en la crisis final, todo se va a reducir. El aglutinador va a ser la relación de adoración. ¿A quién adoro? ¿A quién adoro? ¿Adoro a Jesucristo, al Creador? ¿O adoro al enemigo de Dios? Y la adoración se va a traducir no solo en una admiración, como que podría decir, no, yo adoro a tal cantante. Se traduce en una relación de confianza, de amor, de obediencia, de una fe que me mueve a hacer aquello que me indica aquel a quien estoy adorando. Entonces, es una relación de adoración, una adoración bien entendida, que me mueve a la obediencia, que me mueve a la confianza, que me mueve al amor también, a la relación cercana. ¿A quién adoro? No es solo reconocer que Dios exista, hay que adorarlo. Y adorarlo de la manera como Dios lo revela. Me parece que también es algo relevante que puntualizar. Sin duda. Y bueno, queridos amigos, ha llegado la hora de un pequeño receso. Ya estamos con ustedes de regreso aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias por pacientemente esperar. Estamos felices de continuar en su compañía y tenemos naturalmente el anhelo de reiterar que ustedes puedan ser estudiantes, participantes activos de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Como ustedes ya saben, muchas personas muy generosamente contribuyen para hacer posible algo que cada vez tal vez es menos común, que de manera gratuita, material de calidad, con un excelente contenido, pueda llegar hasta la comodidad de su hogar, para que usted pueda abrir las páginas de la Escritura y con esta guía pueda también adentrarse a estos maravillosos tesoros que son tener respuestas para la inquietud, poder afrontar dilemas de la vida con la dirección de lo que es la revelación de Dios. ¿Cuántas cosas pueden estar ahí siendo un escollo, un tropiezo para nuestro ánimo, para decisiones importantes que debemos tomar, mientras que todo el tiempo Dios tiene maravillosos consejos, sabios consejos para cada uno de nosotros? Por lo tanto, pónganse en contacto, utilice todos los medios que aquí se le ponen a su disposición. Usted ya conoce el WhatsApp o lo puede anotar una vez más al ser proyectado. La página también de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Ahí también usted puede ingresar sus datos y solicitar los diferentes cursos que están a disposición. Hay para todas las edades, para cada situación de la vida, porque así de rica y profundo es el mensaje de la Biblia. Estamos aquí con el pastor Eduardo Franco, hablando acerca de esta conexión tan íntima entre creación y salvación, entre creación que marca un inicio, juicio que nos lleva finalmente a el cierre de este episodio tal vez, o este capítulo bastante triste en la historia de la humanidad. A veces nos cuesta comprender a Dios como nuestro creador, porque las explicaciones desde un punto de vista de lo que podemos observar nos dicen, yo nací y sé cómo explicar eso científicamente. Si tenemos mascotas, también vemos que nacen y siguen un proceso natural de desarrollo. Nos cuesta tal vez vislumbrar que por sobre aquello está el dador de la vida. Tal vez podríamos ayudar a nuestros amigos a través de diferentes elementos, ¿no? A tratar de captar este concepto de Dios como creador. Una de las cosas que también es importante asimilar es cuál es el rol que le vamos a dar a lo que el Creador nos da, que es la revelación, ¿no? Si acepto al Creador, si acepto que tengo un Creador que se reveló, entonces les voy a dar a la revelación que Él me da un lugar prominente en mi comprensión de la vida, de mi existencia, del sentido o cómo ordenar mi vida. Hay una ilustración que yo uso a veces para explicarle a los más jovencitos esta situación. Y les digo yo así, imaginemos que una guitarra, y podríamos tener aquí una guitarra,
Imaginemos como una fábula, ¿no? Que las partes de la guitarra comienzan a hablar en idioma guitarril, digo yo, ¿no? Y el clavijero habla con las cuerdas y las cuerdas con la caja de resonancia y así. Y entonces el clavijero dice, mire, yo creo que nosotros debemos venir del charango. Dice, loco, y que a mí interesante tu teoría. Y las cuerdas dicen, no, pero ¿cómo? ¿Cómo se te puede ocurrir eso? Mira, es evidente que venimos del ukelele. Mira todas las semejanzas. Y la caja de resonancia puede decir, mira, están equivocados. ¿No se dan cuenta que en realidad todo tiende a deteriorarse? No podemos venir de algo inferior a algo superior. En realidad tenemos que venir de algo superior a inferior. Yo creo que venimos del cello. Decía. Y de pronto el luthier escucha el idioma guitarril que está hablando y dice, pobrecitos las cosas que están hablando. El luthier es el que hace los instrumentos. Claro. Entonces dice, wow, les voy a escribir una carta en idioma guitarril. Y se pone a escribir una carta en idioma guitarril. Puede haber sido sonoro, no sé. Pero la cosa es que reciben el mensaje y le dicen, mira, apreciada guitarrita y partes de la guitarra, quiero que sepan que no vienen del charango, del ukelele, lo que sea. En realidad yo los hice, y los hice para que en mis manos podamos producir música. Y vengan para acá, y voy a tomarlos, y voy a producir música. Y en las manos de su creador se produce música. ¿Qué sería más inteligente para las partes de la guitarra? ¿Aceptar como cierto? ¿Aceptar la teoría de la caja de resonancia? ¿O hacer caso a la carta de su hacedor? Me parece que la ilustración no necesita tanta más explicación, ¿verdad? Hacemos bien en tomar en serio a la Biblia. Así es. Y es un mensaje oportuno, es un mensaje que se introduce en nuestra experiencia. ¿Cuántas veces Dios tuvo que aproximarse a su pueblo a través del mensaje de diversos profetas para recordarles que Él es el Creador? Que qué otro Dios ha podido hacer estas cosas y que al mismo tiempo Él es un Dios cercano, que desea trabajar a través de ellos, que desea alcanzar a las demás naciones a través de ellos como sus siervos. Ese es un tremendo privilegio. Juan está viviendo ese privilegio en Patmos. Él conoció a Jesucristo, pero logró tener esas vislumbres, que más que solo un carpintero, que más que solamente, su maestro aquí en la tierra y que murió, que resucitó, que luego Juan pasa a entender de que es el Mesías, es el Hijo de Dios, pero él en su prólogo puede también señalar, y él le dio vida y orden a todo lo que nosotros vemos. Qué tremendo es saber que nuestra vida goza del acompañamiento, del tutelaje, ¿no es cierto?, de la cercanía de un Dios tan grande, tan interesado en nosotros. Y Juan mismo es testigo de que fue Jesucristo, no un ángel. Fue Jesucristo el Creador, el que finalmente va a la cruz. Dios como Creador, padeciendo y recibiendo la burla de parte de sus criaturas. Eso es hasta paradójico, cuesta entender. A muchas personas tal vez honestamente les cuesta entender que Dios, siendo Dios, se haya expuesto a eso. Que acepte que sus criaturas se mofen, que hayan golpeado a Jesucristo, que lo hayan abofeteado. Y sin embargo ahí nosotros vemos el compromiso de nuestro Creador al ser también nuestro Salvador. Y tiene el paralelo, ¿no?, de la caída inicial con la salvación o sustitución que Jesucristo hace de toda la humanidad, sustituyendo a Adán primero en su caída. ¿Por qué podemos tener confianza en el juicio? ¿Por qué podemos tener confianza en el juicio? Porque finalmente el Señor es el que muere y vive por nosotros. Tan solo para recordarlo, en Romanos capítulo 5, lo habíamos mencionado en una lección anterior, pero ya avanzando en el capítulo 2, versículo 12, capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, haciendo referencia a la entrada del pecado original. Y ahora aparece Jesucristo como sustituto
quien vive por nosotros. El versículo 17, 18 y 19 son muy claros, tal vez solo el 18 y el 17. Así que como por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. Y está hablando aquí Pablo también en términos forenses, en términos legales, en términos de juicio. Y el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, estamos hablando de Adán, ¿verdad? Y con Adán, la primera pareja, los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir, yo soy pecador por ser descendiente de Adán. Y como soy descendiente de Adán, estoy destituido de la gloria de Dios, condenado a la muerte, ya solo por el solo hecho de ser de su descendiente, más aún por mis actos pecaminosos. Entonces ahora, porque si así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. No es por la obediencia de los muchos, no es por mi obediencia, no es porque yo tenga que lograr para presentarme en el juicio, tener una vida perfecta. Es la conducta de Cristo, no la mía, la que me hace ser constituido justo o ser declarado justo. Es decir, ante el juicio, ¿qué es lo que presento? ¿Qué me avala ante el juicio? Me presento. ¿Por qué puedo tener confianza ante el juicio? Es porque Jesús murió y porque Jesús vivió obediente en mi lugar. El Creador, ese mismo que me creó, que quiere estar presente, que quiere estar cercano, tan cercano quiso estar que vino y se encarnó, que estuvo con Juan, pero él también vivió una vida obediente en mi lugar. La creación inicial, tal como la describe Génesis 1, Génesis 2, escapa totalmente lo que podemos siquiera imaginar. ¿Cómo habrá sido estar allí? Ese primer día completo de Adán y Eva con Jesucristo, con el Creador. Ese primer sábado juntos. Eso lo hemos perdido, pero lo podemos recuperar. Y por eso tiene tanto sentido de que Creador, Salvador y quien finalmente desarrolla este juicio sea la misma persona. ¿Ya? Le da coherencia a todo este plan, que claro, nos queda muchas veces grande entenderlo en todas sus facetas, en todos sus detalles, pero somos criaturas. No se espera que nosotros tengamos el sartén por el mango y tengamos nosotros el control. Quien tiene el control es el que hizo todo, quien es nuestro Salvador y finalmente quien en ese juicio ha de vindicarnos. Me parece interesante que cuando leemos estos pasajes en Apocalipsis una vez más, la alabanza y la gloria, una vez más conjuga lo que ocurre en la cruz. Capítulo 5 tal vez hace más hincapié sobre eso, pero ya el 4 también ha señalado, y así cierra el capítulo 4, digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y sin embargo esa creación necesita ser restaurada y recreada. Y ahí es donde el capítulo 5 entonces entra sobre el tema de la cruz, el Cordero que fue inmolado. Y toda esa alabanza finalmente que vemos en los capítulos 4 y 5 nuevamente va de allá para acá y regresa y se complementa entre la idea de la salvación ofrecida en la cruz y de la creación que ha hecho finalmente que nosotros ahora podamos acceder a este regalo tan grande. Así que, nuevamente, así como Evangelio eterno y juicio eran inseparables, también pareciera que no podemos separar el inicio del fin, el Creador con quien juzga. No debiéramos tener miedo. Así es. No debiéramos tener miedo. ¿Cómo traer esto a nuestra experiencia hoy? ¿Cómo explicarle a alguien que el sábado, por ejemplo, puede ser una puerta de entrada para descubrir esta gran verdad? Porque muchos siguen con esta noción de basta un día en 7. Pero si Él es el Creador y Él nos hizo, hay sabiduría en ser obedientes a su plan. Yo creo que por ahí tal vez el mismo sábado puede tener ese fin pedagógico, aunque mucho más, de obligarnos a esa reflexión, de invitarnos a hacer una pausa y meditar en cómo es que Dios está desarrollando este plan, más allá de lo que yo entiendo, más allá de lo que yo logro ver.
hay sabiduría en cómo Él ha dejado articulado finalmente estas etapas, esta forma de alcanzarnos. El dejar un día establecido para tener ese encuentro cercano, creador con criatura, salvador con quienes necesitan esa salvación. Así que creo que el Apocalipsis está, como bien tú señalabas, ¿no?, tomando de tantos pasajes del Antiguo Testamento, tantos elementos que ya están presentes en la mente del apóstol, ahora dirigido por el Espíritu, recibiendo estas revelaciones, inevitablemente está conectando estos dos conceptos tan significativos para nosotros hoy. ¿Alguna palabra, alguna invitación final para nuestros amigos? Dios habla. Dios habla parece ser el tema de otro libro, el libro de los Hebreos, pero Dios habla también en el Apocalipsis. Dios habló en la creación. Dios dijo y hubo vida. Dios sopló aliento y hubo vida. Y yo quisiera tomarme de esta imagen de la voz de Dios para hacer esta apelación. Dios dijo: Lázaro, ven fuera. Y las palabras de Jesús, el Creador, penetraron en los oídos inertes de Lázaro y lo trajeron de vuelta a la vida. La voz de Dios es vida, del Dios Creador, de Jesús. Y es la misma voz que habla, que está registrada en la Biblia, que habló a Juan. Y la revelación dice, la inspiración dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es el mismo Dios Creador que quiere estar cercano de ti, que murió por ti, que vivió por ti, el que te llama y te dice: he aquí que vengo en breve. Ha llegado la hora de su juicio. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Porque Él es el Creador y Él es el Salvador. Es esa voz. Y esa voz puede producir también en ti vida, vida espiritual. Y si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque en tu palabra hay vida, porque tu voz habla a nosotros y porque este llamado, este mensaje angélico llega en este momento de la historia hasta nuestra vida para que volvamos a adorarte como tú quieres que te adoremos, a priorizar el encuentro contigo en el día que tú separaste para ello, a confiar una vez más en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Creador. Ayúdanos, Señor, para tomar decisiones de vida eterna y oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eduardo, por esa invitación a escuchar la voz de nuestro Creador y Salvador. Así que, queridos amigos, está la invitación y desde luego extendemos también a que en el próximo capítulo nos encontremos aquí en Lecciones de la Biblia para estudiar un aspecto más de este mensaje cósmico, ese mensaje de Dios para nosotros. Que el Señor les bendiga y nos encontramos una vez más aquí en Lecciones de la Biblia.